El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, presentó el informe de medición de la pobreza 2020, en donde dio a conocer que entre 2018 y 2020 el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional aumentó 2%, de 41.9% a 43.9%. Y para hablar sobre eso a detalle, saludamos con gusto a Guillermo Cejudo, consejero académico del Coneval. Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Sin duda alguna nos llama la atención este aumento de pobreza en México. ¿Qué significa y de cómo estamos hablando que impacta precisamente nuestro país? Son datos que efectivamente presentó hoy en la mañana Coneval como parte de su mandato constitucional de medir de manera multidimensional la pobreza. Significa varias cosas. En primer lugar, este número agregado que tú acabas de dar de un incremento de 2% en el número de personas en pobreza, pero significa además, y esa es la ventaja de tener una medición multidimensional, que puede desagregarse para entender exactamente cuáles son los movimientos que hay en el ingreso o en las carencias de las personas, o en atributos específicos para poder ponerle datos concretos, con historias diferentes, y eso creo que es importante. La pobreza es multidimensional porque son distintos componentes lo que la mueven en una dirección y en otra, y esta medición lo revela muy bien. Hubo algunos componentes como el ingreso de manera muy notable y salud, que tuvieron una reducción, un aumento en el número de personas con la carencia, es decir, un porcentaje mayor, por ejemplo, 12% más de las personas ahora tienen carencia en el acceso a los servicios de salud, o 3.2% de las personas en el país tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingreso. Es decir, el dinero que reciben por su ingreso no les alcanza para comprar una canasta básica para alimentarse. Pero hubo otras carencias que tuvieron un comportamiento distinto. Hubo una disminución de 1.5 puntos porcentuales en la carencia por acceso a seguridad social, o de 1.7 en la carencia por calidad y espacios de vivienda. Una vez que agregamos esas historias, tenemos ese dato agregado. Consejero, sabemos que hay el tipo de pobreza moderada, la pobreza extrema. ¿De cuál estamos hablando que se haya afectado más? Y también en la parte urbana o rural, hablando de lugares. Y también, obviamente, si podemos tener el dato de esos estados más afectados por este crecimiento de pobreza. Con todo gusto. Esas son preguntas muy importantes, porque efectivamente son historias distintas, y eso creo que es crucial que lo entendamos como país. Hay un incremento importante, ya se dijo, de personas en pobreza, y ahora en lugar de porcentaje se va a hablar de personas. Ahora tenemos a 55% de los mexicanos que están en situación de pobreza, es decir, tienen su ingreso no les alcanza para la línea de bienestar, o tienen carencias en educación, salud, vivienda o seguridad social. Y hubo un incremento de 8.7 a 10.8% de personas en pobreza extrema, que eso quiere decir que su ingreso no les alcanza, ya no digas para la canasta básica, sino para la canasta alimentaria, es decir, para alimentarse con sus ingresos. Pero efectivamente hay una historia distinta dependiendo del ámbito en el que del que estemos hablando, en el que nos encontremos. Hubo estados que incluso tuvieron una reducción en la pobreza. Ahora te hablo de eso, pero quiero antes explicar por qué eso ocurre, por qué vemos historias diferentes. Y es que los movimientos que estamos viendo son resultados de, pues, por ejemplo, las afectaciones que hubo por pandemia en el ingreso. Y sabemos que hubo industrias específicas, notablemente el turismo, donde el efecto fue mucho mayor que en otros espacios. O sabemos, por ejemplo, que la pandemia, aunque empezó
aunque se ha extendido por todo el país, empezó en las ciudades. Y en el momento en el que estábamos observando esta información que las personas le respondieron al INEGI sobre sus derechos sociales, que fue en el otoño del año pasado, aún no penetraba tanto al ámbito rural. Y por eso vemos una historia diferente. La población en situación de pobreza rural pasó de 57.7% a 56.8%, es decir, hubo una ligera reducción, pero en el ámbito urbano hubo un incremento importante de 36.8 a 40.1. La pobreza rural y la pobreza urbana son fenómenos parecidos, pero con diferencias importantes. La vulnerabilidad por alimento es mayor, evidentemente, en las ciudades que en espacios donde pueden proveerse directamente. En cambio, en materia de salud, el desafío entre los rurales y urbanos son diferentes, porque ahí lo que ocurre es que las clínicas o algo equivalente, las escuelas, tienen trayectorias distintas. Consejero, encontramos en términos de las entidades federativas, hay, le decía, una diferencia importante en trayectorias. Hubo estados con variaciones incluso de más de 17%, que Quintana Roo aumentó el porcentaje de población, o Baja California Sur, Tlaxcala, Estado de México, Yucatán, que tuvieron de 5% o más. En cambio, hubo algunos estados donde tuvieron reducciones en el número de personas en pobreza: Nayarit, Colima, Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y unos más. Entonces sí hay una diferencia, aunque ese promedio que tú dabas de 2% nacional, pues tiene variaciones tan grandes como un aumento del 17% en Quintana Roo o una reducción del 5% en Nayarit, que fue el estado que más la redujo en este periodo entre 2018 y 2020. Ahora, siendo todo esto un reflejo quizás de las políticas públicas en combate a la pobreza y también un reto para esas mismas decisiones, hay quienes cuestionan estos estudios, autoridades que incluso dicen pues que no están midiendo con la misma vara de antes. ¿Qué explicación se le puede dar para justificar que estas cifras son tan reales como lo que estamos viviendo? Creo que hay tres argumentos. Uno, son reales porque son lo que las personas responden. Este no es un ejercicio que se haga solo con proyecciones en una computadora o a partir de registros administrativos de lo que reportan las oficinas burocráticas. Esto es lo que las personas responden en una encuesta enorme que hace INEGI a todo el país y que tiene representatividad por entidad federativa. Tiene además, ese es el componente, o sea, lo que estamos representando es la voz de las personas, no es lo que dice Coneval o lo que dice un técnico, es lo que sumamos, las voces de las personas cuando les preguntamos cómo acceden a salud, si están en la escuela, cuál es su ingreso en el hogar, etc. Un segundo es que esta no es una medición más. Evidentemente hay mediciones de otras instituciones o académicos que generan mediciones. Esta es la medición que por mandato constitucional y con base en los elementos que la Ley General de Desarrollo Social explicita, se realiza desde Coneval con esta fuente de INEGI. Pero yo creo que la mayor garantía que tiene es que es una medición que es completamente pública desde hace tiempo y transparente. Es decir, ¿por qué se mide así? ¿Cómo se mide así? ¿Qué componente pesa? ¿Y de dónde viene la información? Está decidido desde un comité experto que se reunió hace ya más de 10 años a construir. Cada vez que se hace un cambio justo para actualizarse, al contrario, en lugar de ajustamos las mediciones a cambios en las política social. Por ejemplo, tuvimos que ahora preguntar por INSABI porque existe un INSABI, o cambios en los patrones de consumo de las personas. Entonces se actualizan ciertas cosas. Y muy importante también porque la Constitución se reforma para aumentar los derechos. Cuando la Constitución se reformó para decir que la educación obligatoria llegaba hasta media superior, entonces quiere decir que ahora, si alguien no tiene su derecho
a la educación media superior atendido está con carencia en ese aspecto. Pero no es una decisión técnica, es una decisión del Estado mexicano que garantiza el derecho. Es una decisión en lógica de derechos, de lo que las personas tienen el derecho a disfrutar de manera plena y asegurada, y que lo que reportamos es que para un porcentaje muy alto de la población, estos derechos no están siendo garantizados, viven carencias y sus ingresos no les alcanza para alcanzar su consumo básico. Pues muy importante y muy interesante, tan claro también todos esos datos que reflejan, porque se convierten en ese reto, decíamos, sobre todo al saber específicamente dónde y cómo se va incrementando o se incrementó la pobreza en estos últimos 2 años. Señor Guillermo Cejudo, consejero académico del Coneval, muchísimas gracias y atentos, claro, reacciones en torno a este informe presentado. Gracias por la oportunidad. Gracias, buenas tardes.